Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara Rope. Voy a ir a por las llaves. Vamos a coger el coche y vamos a Quart de les Valls. Vamos a pasar todo el día disfrutando del sol, disfrutando de las vistas y de la compañía de un grupo de músicos. Debe ser eso de ahí, ¿no? Mira a la derecha. La casa a la que vamos hoy se llama Muntanyeta Blu, en la comarca de Camp de Morvedre. Este sitio se ve súper bonito de día. Mañana lo grabaré porque ahora mismo es de noche y se ve súper oscuro. Pero vamos, es paradisíaco este lugar. Llegamos con hambre y Eva ya tenía la cena lista. Hablamos un buen rato y nos reímos bastante. Al final elegí habitación y nos fuimos a dormir tranquilos. Aunque parezca una casa privada, en realidad está abierta al público. Se puede alquilar entera y cuando lo haces es toda para ti. ¡Wow! Unas vistas espectaculares. Y especialmente a los que nos gusta ese toque vintage, ese toque de muebles antiguos, este sitio es perfecto. Mira del espejo, qué bonito. Y como siempre, con unas vistas espectaculares. En nuestro caso fuimos un grupo de músicos a pasar unos días y a montar una fiesta tranquila. Algunas habitaciones estaban ocupadas y no salen en este vídeo, pero os aseguro que todas son amplias y muy cómodas. Me gusta mucho este lugar porque, en primer lugar, aunque está al lado de la civilización, pero al estar arriba en la montaña estás totalmente separado. O sea, ves el pueblo, pero no se oye el ruido del tráfico, no se oye a gente, no se oye nada. Solamente se oye el canto de los pájaros, el sonido del viento, las hojas de los árboles, no se oye nada más. Uno de los elementos que más llama la atención de esta casa es la vidriera del salón. No me parecía que fuera muy antigua y de hecho cuando me acerqué bien vi que era una vidriera de los años 90. Ahí en esa habitación de ahí arriba es donde yo he dormido.
parece como una pirámide, ¿no? Curioso, una pirámide junto a una fuente. Es que no solo es la casa, es todo. Ahí abajo están haciendo un chill out. Nos dijeron que la comida se preparaba abajo, en el jardín. Bajamos con calma, echando un vistazo al entorno, camino a la zona chill out. Ahí se ve la casa del host. Y nada, vamos a seguir inspeccionando toda lo que es la propiedad. Es súper grande. Súper grande. O sea que tiene sitio aquí dentro para pasear, para hacer muchas cosas. Sí que también hay una ruta por aquí que puedes bajar y eso. Oh, otra fuente. El chill out. Sí, si cree que de aquí está para coincidir. Hola. Xavi, un placer. No sé si es coincidir, pero seguro que sí, yo que sé, tinc dos neurones y me fan eco. ¿Qué tal? Estábamos aquí esperando. Sí, tío. No, bien, todo bien, pero cosas que pasan. Mira, 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 mira. Nuestro amigo Pepe volvió a lucirse. Preparó al mismo tiempo una paella y una fideuá, mientras el resto charlábamos y brindábamos sin preocuparnos de nada. Y ahora os presento a quien está detrás de lo bonito que se ve en Montañeta Blue, Eva. Pues estoy despeinada, hecha un fisco. La próxima vez voy a poner. El que es bonito no le hace falta. Después que vengáis aquí, todos sois mi familia, por favor. No vengáis a arreglar. Que no, o sea, poneros, ya me conocéis, poneros a mi altura. A ser posible, o sea, la peluquería que haya pasado un mesecito. Que yo me he traído otra camisa. Digo, por si hay que cambiarse, ¿verdad? Nos cambiamos. Toda ahí. Yo luego me voy a poner la camiseta que lleva ahora Pepe. Y Pepe que se ponga la nueva. Bueno, acabo de fotografiar la fideuá y la paella. Y ahora voy a hacerle fotos al arroz en forn. De muerte. El paseíto se nota, ¿eh? La subidita. Te deja sin respiración, vamos.
Joder, la cuesta esta, ¿vale? Que unas escaleras estas automáticas. Joder. Y ahora vamos a conocer a Carlos, que también está preparando algo increíble. He palmado 10 minutos, pero bueno. ¡Ole! 2 cazuelas de arroz al horno. Vamos a hacer. ¡Qué guay! Mira, cuando salí de mi casa, que salí con 18 años, 19, vivía en un piso con un italiano que tocaba la guitarra conmigo y me enseñó a cocinar. ¡Qué guay! Que si no cocinabas, no comías o comías menos. Y a partir de ahí pues te vas haciendo. Y luego es que todo el tema de arroces, de paellas, de todo eso. ¡Qué No, guay! cuando cocinas, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me relaja cocinar. Y sobre todo si cocinas con una copita de vino, una cervecita. ¡Oh, sí! Mientras cocinas, hablas y todo eso, o sea, me parece uno de los planazos más... estamos de concierto todos los fines de semana. Entonces, para mí un planazo es esto, es más el planazo de cocinar, o cuando cocino para mi hijo, por ejemplo, que a él le flipa también. Sí. Tiene el piquito fino. Todo esto es blanquet, ¿vale? Que es como una especie de morcilla que se hace, que es como en blanco, ¿vale? Y luego todo esto es morcilla de cebolla, esta más seca y esta menos seca, panceta y costilla de cerdo. Realmente para la gente de Valencia yo creo que es el arroz que más les gusta. A la gente así, gente de Valencia le dices la paella y tal, pero le dices arroz al horno y los ojos se te Así te pones lo que te gusta. Vale, yo pensaba para ir poniendo... No. Pues mira, Cada uno que se ponga lo que le guste. Pues mira, una cachofita ahí. Las cochocitas hay, ¿eh? Sí, me flipa la cachofita, un poquito de pollo. Te enseño arroces. Y es que no sé cuántos somos. Paella, fideuà y arroz al forn. No hay palabras. Platos así convierten una comida entre amigos en una experiencia con caché. Gracias Pepe y gracias Carlos. Nada de esto pasaría sin Eva, que siempre encuentra la forma de juntarnos. Si no fuera por ella, seguiríamos cada uno por su lado. Estos momentos no se olvidan. Gracias Eva. ¡Ah, qué pena! Mira con qué cara. ¡Oh! ¿Terminado el congelador? Parece. Estaba en la nevera. Aquí. A -2. Ah, porque la bajó. No, pero no. Esto estaba en el congelador. Aunque somos músicos, lo cierto es que la música fue a lo que menos tiempo le dedicamos. Parte de los que iban a tocar en la Jam tuvieron que irse antes, así que fue un poco desastre. La próxima vez tendremos que acordar al menos 3 canciones. Al final lo importante no era eso, lo que de verdad queda es lo otro, haber estado juntos. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este